Dios les bendiga de una manera muy poderosa. Estoy agradecida del Señor de poder compartir con ustedes por esta vía. Estuvimos ministrando en Estados Unidos. La mano de Dios se movió de una manera muy poderosa, así que agradecemos al Señor por todas las vidas que libertó, que limpió. Fue una experiencia maravillosa. También estamos ahora en República Dominicana y nos preparamos para el congreso que tenemos este domingo 13 de octubre en Centro de Avivamiento Midpan. Estamos ubicados en Bonao, República Dominicana, en la calle 16 de agosto, esquina Luperón, frente a la Voz del Yuna. Así que si estás cerca, no te lo puedes perder. Sabemos que el Señor se va a mover de una manera poderosa. Estaré tratando con ustedes en esta hora el tema desequilibrio espiritual. Vamos a ver lo que es el desequilibrio espiritual o lo que llamamos desequilibrio espiritual. El desequilibrio es el desajuste en ciertos parámetros que mantienen el equilibrio en una cosa o en una persona. La vida espiritual es maravillosa, pero la vida espiritual necesita, como todo en este mundo, un punto de equilibrio. Está llena de cosas espectaculares siempre y cuando podamos llevar un equilibrio sano en nuestra vida espiritual. Y vamos a ver cosas que te pueden desequilibrar en tu vida espiritual y sacarte y llevarte a un desequilibrio que resulta ser peligroso para tu vida. En Josué 1:7, el Señor dice en su palabra: no te apartarás de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Dios le dice a Josué que debía seguir el camino de la palabra de Dios y que no debía apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, dando a entender que Josué tenía que ir en el centro de la voluntad de Dios o en el punto de equilibrio. Cuando un creyente se inclina tanto a la derecha como a la izquierda, comienza a tener problemas, y vamos a ver qué es inclinarse. Un ejemplo, esos creyentes que todo lo espiritualizan, terminan teniendo problemas serios porque hay cosas que no son espirituales, son meramente físicas. Hay personas que quieren espiritualizar. Un ejemplo, su auto está dañado, ya no aguanta una milla extra y el vehículo se le daña donde quiera y están espiritualizando, diciendo que es una malicia del enemigo, que Satanás se está metiendo en el vehículo, cuando lo que realmente está pasando es que el vehículo ya está para ser reciclado y vendido como chatarra porque ya no aguanta un golpe más. Entonces no podemos espiritualizar las cosas que son físicas. Otro punto difícil y complicado es que hay personas que espiritualizan las enfermedades. Hay enfermedades que son provocadas por espíritus, pero hay enfermedades que son meramente físicas, que no hay ningún espíritu operando detrás de ella. Y tan peligroso es cuando tomamos una enfermedad que está siendo provocada por un espíritu y la queremos resolver de manera médica o física. Como peligroso es que haya una enfermedad física y la querramos resolver espiritualmente, añadiéndoselo a que es Satanás que te está atacando, que es una malicia, y no vas al médico, no te cuidas, no tomas los medicamentos porque crees que es una malicia, y cuando viene a ver, tu cuerpo sí está sufriendo. Aunque Dios hace milagros y sana, nosotros estamos llamados a cuidar nuestro cuerpo físico. En una ocasión llegué de un lugar de misión, me había golpeado en una rodilla. Yo tenía dos opciones: decir que era una malicia y quedarme con la rodilla enferma, o entender que mi cuerpo había sido golpeado y lastimado y que si oré y no curó, debo ir al médico a verificar qué está pasando con mi rodilla. Cuando fui al médico, simplemente el golpe había provocado líquido y el líquido estaba afectando la rodilla, y con un medicamento el líquido secó. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Si la enfermedad está siendo provocada por un espíritu o si está siendo provocada porque mi cuerpo necesita ayuda, necesita que yo haga algo, necesita medicina, necesita ser curado o necesita una oración por milagro. Entonces, todo no lo podemos espiritualizar.
Hay cosas que son plenamente físicas y hay cosas que son provocadas por el mundo espiritual. Aunque no vamos a ignorar que hay ataques en direcciones a tu salud, no todo lo que sientes es un ataque. Hay personas que todo lo que le pasa, eso fue el enemigo. Se quemó el arroz, ahí estaba el diablo metido. No se quemó el arroz porque no le prestaste atención al tiempo que debiste darle de cocción y se achicharró. Entonces, no, porque es peligroso yo añadirle todo lo que me pasa en mi entorno a Satanás, porque estoy invocando su nombre y estoy dando a entender o creyendo que él tiene control en mi vida, en mi casa, en mi comida, en mi ropa, en todo lo que pasa. Entonces no tiene él ese control. Si se quemó el arroz, se quemó porque me descuidé. Si le hablaste mal a alguien, no fue que Satanás te motivó todo el tiempo, es que tienes un problema de carácter y vas a tener que solucionarlo. Otro peligro de espiritualizar todo y echarle la culpa al enemigo de todo lo que hacemos es que no asumimos la responsabilidad de cambio, porque decimos, bueno, yo le di ese golpazo a esa persona porque fue Satanás que me movió, no fui yo. No, tienes un problema de carácter y hay que trabajarlo. Y hay personas que se aprovechan de eso. Constantemente están insultando a su marido, insultando a su mujer, insultando a los hijos y luego dicen, perdóname que fue el diablo que me... No, tienes un problema de carácter y tienes que asumir responsabilidad para poder cambiar, porque aún Satanás pueda mover algunas cosas, solo mueve las debilidades que tenemos. Entonces, hay síntomas de desequilibrio. ¿Cómo yo puedo analizar que mi vida está siendo desequilibrada? Hay personas que se desequilibran en la profecía. Son esas personas que todo el tiempo, todos los días y a todas horas Dios les está profetizando algo. Conocí a una persona en una ocasión que se sentaba en la calle y a todo el que pasaba lo llamaba y le daba una profecía. A todo el que pasaba. Era algo horroroso, porque nosotros sabemos, estamos convencidos y hemos experimentado que el Dios del cielo habla y puede hacerlo mucho. Pero no estoy de acuerdo en que una persona, a todas Dios le revela la vida de todo el mundo y todo el que pasa tiene una palabra profética. Ahí hay un desequilibrio. Aún los profetas de la Biblia, había gente que iba donde ellos y ellos tenían que orar. Aún el mismo Daniel, cuando quería saber el asunto del rey, no fue que él dijo, yo lo sé. Se fue a buscar a Dios hasta que Dios le revelara. Aún Eliseo dice, la mujer está en aflicción y Dios no me ha revelado el asunto. Entonces, cuando entramos en un punto, incluso esa persona que le digo en una ocasión, fue una persona, hermana, que se congregaba con nosotros, y la persona fue y oró por ella y le dijo, Dios está haciendo un milagro porque hay un quíster en tu útero, y la persona no tenía ni útero, le habían sacado todo y fue al médico y no tenía útero, nada. Entonces hay personas que están en un desequilibrio, que su mente comienza a enviar información, ellos creen que Dios está hablando con ellos, pero es un desequilibrio que tienen en el espíritu. Oiga esto, entonces es complicado porque hay personas que se desequilibran en el ayuno. Hay personas que están ayunando todos los días de su vida hasta que enferman. Y la vida tiene que tener un equilibrio. Ni el mismo Yeshua HaMashiach ayunaba todos los días. La Biblia establece que Jesús se apartaba en su tiempo de oración y en su tiempo de ayuno se apartó. Pero cuando había que comer, por eso le decían que él era un hombre comelón y bebedor de vino, porque cuando había que comer, había que cuidar el templo del Espíritu Santo. Así que esas personas que es buenísimo ayunar, ayune, hágalo 2 o 3 veces a la semana. Si Dios le estableció un programa de un medio ayuno, hágalo, pero sepa que cuando usted no esté en ayuno, tiene que comer, porque hay personas que dicen, no, yo estoy en ayuno todo el tiempo, no como. Vas a morir, vas a enfermar y vas a morir, porque es tu responsabilidad tener un equilibrio y mantener la salud del templo del Espíritu Santo que eres tú. Porque la palabra del Señor dice que si tú no cuidas el templo del Espíritu Santo, el cual eres tú mismo, Dios te destruirá a ti. Y hay personas
que buscan mucho a Dios, son casados, tienen su esposo, tienen su esposa y no saben tener un equilibrio. Se trancan 3 meses, no comparten con su esposo, con su esposa, donde la palabra de Dios establece que te apartes solo por un poco de tiempo, con consentimiento de tu compañero o compañera, para que Satanás no entre y destruya tu casa. Así que si estás sintiendo, no, que me voy a trancar 6 meses, que nadie me moleste, eso es un desequilibrio. Tienes que trabajarlo, tienes que ir a la presencia de Dios. Y si dices, es que estoy sintiendo que Dios me lo está diciendo, pues te estás equivocando en esa parte, porque si abandonas tu casa, tu hogar, tu esposo, tu esposa por 6 meses sin tocarlo, le darás lugar al enemigo. Es un desequilibrio. Tienes que llevar un equilibrio entre la vida espiritual y la vida física que tienes, o llegarás a un punto donde no vas a poder retornar. Cuando un creyente tiene inclinaciones a buscar a Dios, es lo mejor que le puede pasar. Siempre, normalmente tenemos la balanza un poco inclinada hacia la búsqueda en Dios, pero también hay que sacar el tiempo de tus hijos, hay que sacar el tiempo de tu esposo. ¿Cuántas personas constantemente están quejándose, van a consejería? Es que no me da tiempo, es que se trancó 28 días corrido, es que la persona se fue para el monte, nadie sabe dónde está, no regresó más, y la familia esperándolo. Eso es un desequilibrio. Hay que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Y si de repente tienes tu esposo, tu esposa, y algo te dice, vete 2 años para un monte y no le digas a nadie, ve a la presencia de Dios, ora y di, Señor, repréndeme esta malicia que me estoy desequilibrando. Porque tenemos que tener eso muy, muy pendiente. El Dios del cielo te puede mandar a hacer cosas extraordinarias, a veces hasta locas, pero tú tienes que estar muy seguro de que Dios te está mandando y que no estás viviendo un desequilibrio espiritual o una inclinación porque te gusta ayunar y no quiero, me voy a trancar ahí, que nadie me moleste, y el que se quiera perder que se pierda. Entonces tienes que hacer ajustes. Varios síntomas de un desequilibrio. Un ejemplo, número 1, cuando un creyente cree que no puede compartir con nadie. Hay creyentes que están casados, que no practican ninguna cosa rara en su intimidad, y ellos llegan a un nivel que creen que relacionarse simplemente con su esposo, con su esposa, ya están sucios, ya están en pecado. Ese es un desequilibrio, porque la palabra de Dios dice que el matrimonio es honroso y el lecho sin mancilla. Y si usted no practica ninguna cosa rara en su intimidad, pues usted no tiene por qué sentirse en pecado cuando está en intimidad con su pareja. Si eso le está pasando, hay un desequilibrio espiritual y tiene que equilibrarse y decir, espérate, yo puedo tener relaciones con mi pareja sin practicar nada malo, y no está mal y no estoy en pecado. Entonces, ese es un síntoma de desequilibrio. Otro síntoma, el creyente no puede compartir con nadie porque se contamina. A todos los lugares donde toca se contamina. No puede hablar con su familia porque siente que se contamina. No tiene ningún amigo, nadie, absolutamente, porque se contamina. No puede salir a predicarle a la gente a la calle porque se contamina. Nadie lo puede tocar porque se contamina. Tiene un desequilibrio espiritual. Porque el Nazareno, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que andaba por ahí tocando la gente, tocando leproso, orando por la gente, hablando con la gente, se sentó con Nicodemo, se sentaba con los fariseos, se sentaba con los pecadores a hablar, no se contaminaba. Y era la excelencia de la santidad caminando en la tierra, el santo sobre la tierra. Entonces, cuando esas cosas te están pasando, a menos que no sea una temporada que Dios escogió para separarte un poco y trabajar contigo, si eso se extiende a 1 año, 2 años, y ya llevas 3 años y estás así, ay, que no me toque, que no venga la suegra, que no venga el primo, ay, el vecino, ay, el otro, es un desequilibrio. Otra cosa, personas que tienen un desequilibrio espiritual o un delirio de persecución, que creen que el mundo lo está persiguiendo, que las élites poderosas andan detrás de ellos, cuando esa gente ni siquiera te conocen a ti, ni tú lo conoces a ellos, ni sabes de lo que estás hablando. Y comienzan con ese pánico y ese temor, y de repente comienzan a suceder cosas a tu alrededor para confirmar tu temor, pero no porque nadie te anda buscando, ni nadie te anda persiguiendo, ni nadie quiere matarte. Sí hay personas que alguna gente quiere matarlo, si están denunciando
enviando códigos secretos de no se sabe quién y están hablando cosas muy, muy profundas. Pero por predicar la palabra de Dios, nadie te va a caer atrás en este tiempo para matarte si solo estás predicando la palabra del Señor. Y hay personas que hay sus excepciones, que lo persiguen para matarlo, pero hay otros que tienen un desequilibrio, se mudan de ciudad, sienten que lo están persiguiendo, se mudan de lugar, se mudan de pueblo, se mudan de nación y como quiera están así porque me están persiguiendo. Y yo siento, y venía un auto con los vidrios oscuros detrás de mí, señores. El mundo está lleno de autos con vidrios oscuros. Y si albergas esa creencia, pues lo vas a ver en todos lados porque tu enfoque estará en eso y vas a sentir que te persiguen. Y si eso te está pasando, ve a Dios y di: Señor, quiero que me equilibres. Tengo un problema, tengo un delirio de persecución. Sepa, el enemigo persigue a la gente, señores. Sí lo persigue. Pero tú tienes que evaluar si la persecución por una persona que no está predicando, no le hace daño a nadie, no gana almas, no está causando ningún daño al reino de las tinieblas. No hay razón para que el infierno esté sobre ti. Hay una creencia que los está atrayendo y que está provocando esa situación. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque hemos tratado miles de personas que cuando tú hablas con ellos te das cuenta que están desequilibrados en su espíritu, que nadie los está persiguiendo, que ningún demonio los está atacando, aunque hay gente que sí los están atacando y sí los están persiguiendo. Pero si estás en un lugar, te mudaste de lugar y me siguen persiguiendo y me siguen, no, algo anda mal. Algo anda mal, vas a tener que llamar a las autoridades y vas a tener que verificar que realmente te estén persiguiendo y que no sea producto de la creencia que estás teniendo a causa de un desequilibrio. Porque es muy peligroso, eso te va a arruinar la vida y puedes pararte y decir: no voy a tener más temor y a mí nadie me está persiguiendo. Lo único que te va a perseguir, según la palabra de Dios, es el bien y la misericordia de Dios. Te seguirán todos los días de tu vida. Aprópiate de esa palabra y comienza a desarticular ese temor. Aún si a alguien le diera para perseguirte, para matarte, y tú te apoderas de la palabra de Dios que dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defienden, aún así no hay nada que temer. Y estoy hablando con personas que viven con ese pánico, que no duermen tranquilo, que no sueñan tranquilo, que no van a su trabajo tranquilo, que están así mirando por todos lados, que entran al baño y están acechando a ver si alguien los está persiguiendo. Ya eso es un desequilibrio. En Isaías 65:5 dicen: quédate donde estás, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Y Dios dice: estos son humos en mi furor, fuego que arde continuamente. Dios está diciendo que hay personas que dicen: no te acerques a mí, yo soy más santo que tú, me puedo contaminar. Y Dios dice: esas son personas que son como humo que suben cuando yo estoy molesto. Así como molesta el humo en los ojos, en la nariz y en la cara, Dios dice: así me molestan ese tipo de personas. Crea que mientras más nos acercamos a Dios en una relación sana de intimidad con el Señor, más cercano nos sentimos a los seres humanos, más compasión podemos mostrar, menos individuales nos sentimos. Cuando comenzamos a tener una vida espiritual saludable, comenzamos a sentir que somos uno con nuestros hermanos, que somos uno con todo lo que el Padre ha creado, que estamos muy conectados. Por eso la Biblia dice que cuando vayamos a hacer algo, un bien a alguien, ya lo hemos hecho al Señor, y que hagamos con los demás como nos gustaría que hicieran con nosotros, porque la verdadera vida espiritual te conecta con los seres humanos. Aprendes a entender. Es cierto que hay un momento donde Dios te aparta para ejercitar tus sentidos, para ejercitar tu vida espiritual, para enseñarte compasión. La Biblia dice que Cristo estuvo en lugares desiertos, estuvo en lugares apartados, también Juan el Bautista, pero llegó un momento cuando su vida espiritual maduró, que ellos fueron lanzados a la obra del ministerio y a hacer lo que tenían que hacer, y eran gente muy asequible. Usted podía ir y darle la mano al nazareno si la multitud lo permitía. Entonces, cuando están pasando cosas en nuestra vida, como que ya no podemos compartir con nuestros hijos, hay personas que dicen: no puedo compartir con mi familia, no lo soporto, no puedo estar con ellos porque el otro es idólatra, porque el otro le sirve a
a otra religión que no es la mía porque el otro no. Esa vida espiritual tiene un desequilibrio. Cuando hay equilibrio en la vida espiritual, usted comprende, muestra a Cristo, modela a Cristo. Dice, aunque él no tiene mi creencia, yo le voy a dar ejemplo, le voy a predicar y voy a compartir con él porque yo soy la luz que Dios ha puesto para que él pueda ver la luz en medio de las tinieblas. No a ir a discutir con el familiar y a decirle tienes que votar esto, tienes que... No, a presentar a Cristo. Cuando la persona vea a Cristo en ti, entonces la persona va a recibir a Jesús. Y una vez reciba a Jesús, entonces se va a deshacer de todo lo que tenga que deshacerse. El equilibrio espiritual nos conecta con la gente, nos conecta. Hay personas, otro punto de desequilibrio, creen que Satanás está en todas partes, en todos lados. El enemigo es que hace todo. El hijo se le cayó, ese es el enemigo. Lo botaron del trabajo, el enemigo. Todo el enemigo. No. Es verdad que el enemigo hace algunas cosas, pero tu vida está siendo controlada por Dios. Y a veces el que te boten del trabajo fue una obra de Dios y no de Satanás. O algo que hiciste tú para que te votaran. No diste la talla, no te comportaste como debiste, algo pasó. Pueden estar en esas tres facetas. Personas que creen que solo ellos están bien delante de Dios y tienen a lo demás en poco. Ese tipo de creyentes que dice, espiritual, solo yo. Alguien se paró un día en una congregación y dijo, aquí si Cristo viene, solo me salvo yo. Ese es un desequilibrio total. ¿Por qué? Porque la salvación tuya, tú tienes que estar seguro de ella, pero tú no puedes estar seguro de la salvación de los demás o de la perdición de los demás, porque ese veredicto solamente lo establece Dios y la persona que sabe cómo está viviendo delante de Dios. Y cuando un creyente dice que el único salvo es Él, hay un problema. Porque el mismo Job dijo, si yo me declarara justo, eso me haría inicuo. Dios declaró a Job justo, pero Job no podía decir yo soy justo, porque ya eso lo descalificaba como justo. Entonces, eso tenemos que tenerlo pendiente. Segunda de Corintios 3:13 dice, si alguno está convencido en sí mismo de que él es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, nosotros también somos de Cristo. Hay personas que dicen, no, yo soy de Cristo. Los demás no son mis hermanos, no tienen la misma fe, no tienen la misma creencia, no son como yo, no se peinan como yo, no se visten como yo, no hablan como yo. El apóstol Pablo dice, así como tú estás convencido de que tú eres de Cristo, tienes que pensar de los demás, que también ellos son de Cristo. Entonces, nosotros, cuando un creyente comienza a decir es que solo me salvo yo, y le preguntan y le dicen, y este creyente, y dice, ese no, y el otro, ese no, y el otro, ese no. Y cuando los descalifica a todos, hay una sola respuesta. Ese creyente está pensando que el único santo es Él. Y con ese tipo de pensamiento hay un desequilibrio espiritual. Y si continúa avanzando, ya sería hasta un desequilibrio mental, físico, psicológico y hasta psiquiátrico. Entonces, tenemos que tener eso muy pendiente. Somos diferentes. Este dedo no se parece a este dedo, pero ambos son parte de la mano y parte del cuerpo. Este ojo no se parece a esta boca en nada, pero son parte del mismo cuerpo. De hecho, no hacen la misma función, no hablan lo mismo porque la boca habla, pero el ojo no habla. Y son parte del mismo cuerpo y muy necesarios en el cuerpo. Otro factor de desequilibrio. Esos creyentes que creen que no hay iglesias buenas para ellos. Todas las iglesias son malas, todos los grupos son malos, en todos los grupos el enemigo se está moviendo. Al final, si hay un desequilibrio total en su vida, esas personas terminarán solos, en su casa, amargados, con cero crecimiento, con cero vida espiritual. ¿Por qué? Porque a su análisis les pareció que todos los lugares que ellos pudieron ir, y algunos van a muchísimas, y terminan en la conclusión de que todos están equivocados, donde la Biblia dice que si tu
ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Cuando yo comienzo a ver el mal en los demás, hay un mal grave en mí. Y es verdad que hay lugares donde casi se hace imposible adorar a Dios, pero aún el mismo Daniel en Babilonia era fiel a Dios, servía a Dios y adoraba al Dios del cielo en medio de una gran apostasía. Así que si somos luz, no importa la magnitud de las tinieblas para dar luz. Ahora, cuando no podemos tener comunión con nuestros hermanos, cuando no hay un lugar adecuado para nosotros, hay un desequilibrio en nuestra vida, porque algo tiene que aparecer con lo que yo conecto. Y es cierto que hay etapas donde puede ser que la gente no te quiera en una iglesia, donde no te quieran en otra, porque Dios te tiene en un proceso, pero no quiere decir que tú por voluntad no estás de acuerdo con nada ni con nadie, porque la Biblia establece que debemos congregarnos, que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y usted dirá, pero es que si yo voy a una iglesia y el hermano, es que tú vas al templo para adorar a Dios en la comunión de los hermanos. Tú no vas al templo para adorar al hermano, para ver al hermano. He ido a iglesias adventistas a adorar a Dios. Y yo me he conectado adorando a Dios. Que ellos no adoran, que no vocean. Yo no sé, en una ocasión me estaban mirando, fuimos al lugar y lo que había era una iglesia adventista cerca, fuimos y nos congregamos ahí, levantábamos la mano, adorábamos a Dios. Yo fui a adorar a Dios en la comunión de un grupo de hermanos. Igualmente, si estás preso en una cárcel y los presos no le sirven a Dios, tú vas a levantar tu mano y adorar a Dios en medio de la cárcel, porque así funciona. No es que todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo para que yo pueda adorar. Yo voy a cerrar mis ojos y voy a adorar al Dios del cielo. De hecho, hay personas que le ha tocado estar en lugares donde las iglesias que hay ni siquiera hablan su propio idioma y ellos van y adoran a Dios tranquilo en esos lugares a veces, aunque no entienden. Entonces, tenemos que entender que cuando Dios nos manda a estar en un grupo, en comunión, es un mandato del Señor. Dice que Dios envía bendición y vida eterna. Y en todas las iglesias, escúcheme bien, en todas las iglesias hay gente que está lejos de Dios y hay gente que está cerca de Dios. En todas. Usted se va a Apocalipsis y ve la descripción de las 7 iglesias y en todas había gente que adoraba a Dios de verdad y de corazón, y en todas había gente que estaba tan lejos de Dios. En la iglesia que Cristo pastoreó en la tierra, habían hombres que amaban a Jesús de corazón y habían otros como Judas que Cristo mismo dijo que era un diablo. Entonces, si yo llego con esa convicción, digo, no, si hay un diablo en la congregación y si hay par que están chimeando, yo de ahí me voy, me hubiese ido de la iglesia de Cristo como se fueron muchos, porque Judas estaba ahí y era diablo bien traicionero, y estaban varios hermanos ahí que nada más vivían chimoteando y tratando de ver si Jesús lo ponía en posiciones de autoridad, dándole privilegios sobre los demás discípulos. Entonces, eso quiero que lo tenga en cuenta, por si hay una vocecita por ahí diciéndole quédate en tu casa, no te congregues en parte, no te reúnas con nadie, quédate solo. Sepa que está teniendo cierto desequilibrio y tiene que equilibrarse y aprender a crecer. Una persona que está sana llega a una congregación y ve los problemas y dice en qué puedo aportar, en qué puedo beneficiar, y si no puedo aportar ni beneficiar, pues adoro a Dios tranquilo y Dios que reparta a cada quien de acuerdo a sus obras. Esta voz te va a alejar de todo lo que pueda. Hay gente que dice, no, me aleja de todo, no tengo amigos, he tratado con personas en estado de depresión crónica, que escuchando una voz se alejaron de familia, se alejaron de todo el mundo, se alejaron de todo y al final su vida se hunde y llegan con pensamientos de suicidio totalmente destrozados. Clara evidencia de que no fue Dios que los apartó, porque cuando Dios te aparta de verdad, créeme que no te hace falta nada, que no estás desesperado, que no te hundes, que no sufres, sino que estás contentamente en la presencia de Dios, porque cuando Dios es quien te aparta y te recoge, Él mismo se encarga de ser tu compañía, tu consejero, y créeme que es tan hermoso que no quieres salir del lugar donde Él te ha apartado. ¿Por qué pasa este desequilibrio? ¿Por qué pasa esto? Cuando un creyente entra al mundo espiritual, no sabe discernir la voz de Dios, y allí también está no solo Dios, allí también está Satanás, están sus demonios.
Están voces que circulan en el mundo espiritual, y cuando entras al mundo espiritual y no pides a Dios discernimiento y no filtras bajo el filtro de la palabra de Dios lo que estás escuchando, puedes terminar en un desequilibrio. Si el creyente crea cualquier voz sin examinar los espíritus para saber si son de Dios o no, puede llegar a un extremo peligroso. Creyentes que de repente dicen: Dios me dijo que no me congregue, que me quede en mi casa. Se quedan ahí. Pasado un mes, 2 meses, si fue Dios, pasado un mes, 2 meses, tu nivel espiritual tiene que ser alto. Tu nivel de gloria tiene que ser fuerte porque Dios te apartó. Pero si no fue Dios, vas a ir en decadencia, y vas a estar cada vez más frío, cada vez más desanimado, desmotivado. Entonces, inmediatamente eso pasa el primer, el segundo día y comienzas a sentirte extraño. Muévete rápido, desobedece esa voz. Dios no te está hablando, porque Dios aparta, señores. En una ocasión Dios me apartó. Oye, pero yo no estaba ni que depresiva. No, estaba conectada con mi Padre, que yo no quería salir afuera de la gloria que estaba experimentando. Cuando Dios te separa, cuando Dios quiere estar tratando Él solo contigo, no es que te vas a hundir, te vas a morir, tienes pensamiento suicida. No, tienes que ser sabio. ¿Cómo detectar si estoy en desequilibrio? Tenemos que recordar que todos los extremos son malos. Todos los extremos son malos. La misma palabra lo explica. Eclesiastés 7:16 al 18 dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Todos los extremos son malos. Usted come azúcar en exceso, se va a dañar. Come sal en exceso, se va a dañar. El frío en exceso mata, pero también el calor en exceso mata. Todo mata. El ayuno sin comer nunca mata. Y ahora usted se pone a comer sin parar como loco, también mata, tanto espiritualmente como físicamente. Entonces, ¿cómo detectar si estoy en desequilibrio? Escuchas una voz o voces que te dan órdenes y esas órdenes te perturban. No tienes paz, no puedes orar, no tienes una vida de oración y estás escuchando voces. Si no hay una vida de oración, si no tienes una conexión con Dios y estás escuchando voces, ignora esas voces, porque Dios habla con gente que está conectado. En una ocasión alguien vino a mí, me dijo: pastor, estoy escuchando una voz que me está diciendo, estaba en el ministerio con nosotros, estaba creciendo, me está diciendo que me aleje de usted, yo creo que es Dios, que esto. Le digo: ¿cómo está tu vida de oración? Me dice: no puedo orar. ¿Estás ayunando? No puedo ayunar. Digo: y Dios te está hablando. Me dijo: sigo, ignora la voz. Te quiere dañar, te quiere destruir. La persona no ignoró la voz. Recuerdo que oramos, hicimos una vigilia y la copastora de la iglesia se le acercó y le dijo: por favor, ignora esa voz. Dios no te está hablando. Y la persona estaba muy convencida. Al final se fue de la iglesia, se alejó de nosotros. No pasaron 3 meses hasta que el joven estaba totalmente loco, andaba sucio en la calle, porque la voz que lo movió no fue Dios. Y al él obedecer esa voz terminó loco. Entonces nosotros tenemos que entender. Analice su vida. Usted sabe cómo está. No me diga que no puedo orar, que tengo un peso, que no oro nunca, que no ayuno nunca. Y Dios me está hablando. Algo está pasando. Ignora por el momento hasta que tengas una vida espiritual estable. Ahora, si te está diciendo ayuna, si te está diciendo ora, si te está diciendo congrégate, que son cosas básicas que solo Dios las ordena, porque a Satanás no le gusta ni que tú ores, ni que tú ayunes, ni a menos que te vaya a decir que ayune 1 año hasta que te mueras, para que te mueras. Pero tienes que tener eso muy pendiente. Algo te está hablando. Observa tu vida. ¿Tienes paz mental? ¿Tienes gozo? ¿O estás desesperado, vuelto loco? No puedes orar, no puedes ayunar. Entonces tienes que frenar y no escuchar las voces en esos momentos. Tu mente es un nido de malos pensamientos. Todo lo que te llega son pensamientos acabando con tu vida. Y de repente sientes una voz que te dice: vete para Jamaica. No es el momento de tomar decisiones, porque si tus pensamientos te están diciendo: mátate, ahórcate, tírate, vete, desgarítate, que nadie te encuentre, y de repente llega una voz: vete a Jamaica. ¿Quién te garantiza a ti que Dios te está mandando para Jamaica y que no hay una trampa y un plan para matarte en ese lugar? Entonces no debes escuchar voces cuando estás en esas condiciones.
Ve a Dios si tienes problema, clama a Dios, llórale a Dios, aquíétate, aquieta tu mente, aquieta tu vida espiritual. Y si escuchas una voz, vete a Jamaica, vas a pedir confirmación a Dios que te hable a través de otras personas que tú entiendas que están conectados. Y no escuches una voz tú solito y te vayas por ahí cuando sabes que estás en un hilo con tu vida espiritual. Falta de paz, tormento mental cuando escuchas la voz, pánico, miedo, terror. Y la voz de Dios en ocasiones da cierto miedo, pero tú sabes distinguir entre el miedo del temor de una voz que tú sabes que Dios te está hablando, a el terror de una voz que tú sabes que no es Dios. Falta de paz, la voz te amenaza y te obliga a obedecer. Cuando esa voz, si no vas, te mato, tienes que tener cuidado. Porque en la gracia en la que estamos viviendo, el Señor mandaba a sus hijos a ir y no iban, y Él los corrige como padre, no los mata. Una persona en una ocasión me llamó y me dijo: es que hay una voz que me está diciendo que deje mi familia, que me vaya para tal nación, pero que esto y que me vaya y que no vuelva, y que si no me voy me va a matar. No te está hablando Dios, no te está hablando Dios, porque Dios no va a perder tu alma para que tú vayas a un lugar. En el tiempo de la ley, aún siendo en el tiempo de la ley, Dios mandaba a los profetas y ellos se iban para otro lado y Dios así los traía. Y en ocasiones algunos murieron porque la ley establecía que la desobediencia y la paga del pecado era la muerte. Pero en la gracia dice: si alguno peca, tenemos para con Dios abogado. O sea, que no es de que Dios te mandó a orar por ti, no ora y te mato. No, tienes que tener cuidado. Si la voz que estás escuchando te está amenazando con muerte, te está amenazando, incluso hay profetas que amenazan a la persona. Escuché a una persona que un profeta le dio una palabra y le dijo: si no me obedeces, Dios te va a arruinar, te va a matar. Y eso no es bíblico, no lo escuches. Ningún profeta tiene la autoridad de decir a ti: si tú no haces lo que yo te estoy diciendo, va a pasarte esto y esto. En la gracia no, porque si tú no estás convencido de que Dios te está hablando, y estoy hablando de alguien que le dijo a una persona que era su esposa, y la persona no quería porque no lo quería, porque no le caía bien, porque Dios no le había hablado, y le dijo: si no obedece, que tú eres mi compañera, Dios te va a matar así, así, así. Eso no es de Dios. Esa persona tiene un desequilibrio, no está Dios hablando a través de él. Ningún profeta te puede obligar a hacer nada en el tiempo de la gracia que tú no estés convencido de que sea Dios y de que Dios no haya hablado contigo. De hecho, la palabra profética viene para confirmar, no para moverte. La mayor parte de las veces que Dios te da una palabra profética o me da una palabra profética es para confirmar lo que ya Dios me había dicho. En el tiempo de la ley no, porque en el tiempo de la ley el Espíritu Santo no estaba sobre el pueblo, solo estaba en el profeta. Por tanto, el pueblo no tenía confirmación previa. Pero en la gracia, usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo nos pone en nuestro espíritu la voluntad de Dios, o a través de un sueño, o a través de una palabra que ya te ha dado a ti mismo. Y cuando viene un profeta, normalmente solo confirma lo que ya Dios ha tratado contigo, porque en ti también está el Espíritu Santo que está en el profeta. Entonces tienes que tener cuidado con eso, porque hay personas que Dios no le ha confirmado nada, no le ha dicho nada, y viene un profeta y le da una palabra y hasta lo presiona a obedecer, y la persona obedece. Eso es un desequilibrio, un desequilibrio. En el tiempo de la gracia, Dios no te va a matar por no obedecer a un profeta que tú no sabes quién le habló. Entonces eso tiene que tenerlo pendiente. ¿Qué hacer? Desconéctate y no obedezcas esa voz hasta que no haya evidencia de lo que sucede. Estás recibiendo una orden, estás en un momento de presión, tu mente no se está quieta, tú no tienes paz, estás desesperado, no puedes orar, sientes que el infierno te está llevando y viene una voz a darte una orden. No obedezcas hasta que todo se calme y hasta que no estés seguro de que sea Dios que está hablando contigo en ese momento, en ese momento. Y quiero las personas en los comentarios que han escuchado voces que han tenido que ignorar y luego se dan cuenta que no fue Dios, y otros que han escuchado voces y han obedecido la voz de Dios y ha sido Dios que le ha hablado. Lo quiero en los comentarios. Tanto los que han tenido experiencia. Mire, me pasó algo en una ocasión.
Y esto quiero que lo tenga muy, muy claro para la gente que tiene ministerio profético. En ocasiones suenan voces sobre la tierra. Algunas las envía Dios por un propósito, algo quiere provocar, algo quiere crear, y otras veces son voces en el mundo espiritual de espíritus que traen mensajes a la tierra, pero no son mensajes de parte de Dios. Y recuerdo que estaba yo acostada en mi cama y de repente viene un personaje, parecía un ángel, y me dice: anuncia que tal fecha, a tal hora, de tal día, se va a destruir tal ciudad. Y fue tan fuerte que lo dijo, que en el momento me da una palabra de destrucción para que lo anunciara. Y yo recuerdo que le dije: ¿y por qué no lo anuncias tú? En ese momento, cuando le dije: ¿por qué no lo anuncias tú?, el personaje se fue. Cuando se fue, a los pocos días salieron varios profetas anunciando y diciendo que en el mismo tiempo, en el mismo momento, se iba a destruir la ciudad. Ahora, ¿qué pasó en esa fecha? En ese momento no pasó nada. Como consecuencia, y no fue de que el pueblo se humilló y que Dios cambió de parecer, no. Es que hay espíritus que son enviados a la tierra porque Satanás tiene el plan de que la gente no crea la palabra profética, y la gente que no sabe discernir cuando Dios habla y cuando Dios no habla, entonces escucha cualquier voz y dice: se va a acabar el mundo en tal fecha, viene Cristo en tal fecha. Señores, si algo le habló a usted, puede ser bonito, puede parecer la imagen encarnada de Jesucristo y decirle que se va a acabar el mundo en tal fecha y tal hora, y usted no proclame eso, cálleselo, porque eso no es Dios que está hablando con usted, porque ni siquiera los ángeles del cielo, Cristo dijo, nadie lo sabe, solo el Padre. Y Él no lo va a mandar a anunciar. El día ni la hora nadie lo va a saber. Entonces tenemos que tener eso claro para no ser confundidos. Porque luego viene el enemigo, confunde la mente de la gente y ya nadie crea la palabra profética porque tantas profecías que tiran. Hay un problema, todo el mundo está profetizando, se perdió alguien, se murió alguien, la gente quiere saber dónde está. A mí me han llamado personas y me han dicho: hermana, mire, se perdió tal persona, está morando. ¿Qué usted cree? Que Dios le dice? Oré, Dios no me dijo nada. Yo no voy a decir nada, nada. Y esto es para la gente que tiene ministerio profético. No tome expresión de gente. Hay gente que te va a llamar y te va a decir: yo sé que usted tiene una palabra para mí. Yo le digo: no tengo nada. Si Dios no me dio la palabra, le voy a decir: no tengo nada. Porque la gente de Dios no inventa. Usted y yo no podemos inventar. Y hay gente que va a venir donde ti: yo sé que Dios le habla, yo sé que usted es profeta, y si usted de verdad es profeta, dígame esto. Y digo: pues lo siento, no hay nada. De hecho, por esa gente ni siquiera oro, ni siquiera le pregunto a Dios. ¿Por qué? Porque es un sistema de manipularte. Te va a decir: si tú de verdad eres profeta, dime esto. No, lo que quieren es consultar, y tú no eres un medio de consulta. En la ley los profetas eran medios de consultar a Dios porque nadie podía hablar con Dios directamente, pero en la gracia no. En la gracia cada quien puede hablar directamente con Dios. Tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que buscar a Dios para que Dios le hable, y si a Dios le place y uno ora por usted y Dios le da una palabra, uno se la da. Pero si no dice nada, pues no vamos a decir nada. Y eso se lo digo de consejo a toda la gente que tiene llamado profético. Para que no te dejes presionar, para que no te dejes engañar, para que no estés hablando lo que Dios no ha dicho y después tengas problemas. ¿Qué hacer? Ve a Dios en oración, pide perdón y aférrate a la palabra de Dios. Aférrate a la palabra de Dios. Pon señales fuertes y contundentes. Si Dios te está hablando, no tendrá problema en cumplir las señales. Cuando Gedeón no estaba seguro de la palabra que estaba recibiendo, y era el mismo Dios, y Gedeón sabía que era Dios, y le estaba diciendo a Dios: si tú me vas a dar la victoria, yo quiero que llueva aquí, que el vellón esté seco, luego que llueva sobre la tierra y que el vellón esté mojado. Y hizo varias señales, y estaba con su jueguito: que llueva aquí, no, ahora que no llueva aquí, que llueva allí, porque él quería estar seguro. Pon señales contundentes. De repente tú estás desesperado, estás orando, una voz te dice: vete para cualquier lugar. Señor, ¿eres tú? Voy a poner tal señales. Si es Dios, no tendrá problemas en cumplir las señales. Cuando no sabemos qué hacer, ponemos señales. Otra cosa que puedes hacer: busca consejo de alguien que tenga más experiencia que tú escuchando la voz de Dios.
Cuando Samuel, Dios lo estaba llamando, él no reconocía la voz de Dios, no tenía experiencia. Él llama a Elí y le dice: ¿qué es, Señor? Porque él creía que Elí le estaba llamando. Sin embargo, Elí le asesora y le dice: no, es Dios que te está hablando. Cuando él vuelva y te llame, dile que Jehová, ¿qué quieres que tu siervo oye? Ahora, Elí tenía experiencia, ya estaba desconectado, pero tenía experiencia. Samuel estaba conectado con Dios, pero no tenía experiencia. Entonces hay personas que llaman a alguien que tiene experiencia, le preguntan y la persona dice: no me parece, no acciones escuchando esa voz, pide más confirmación. Van y se lanzan y al final tienen desgracia, porque tenemos que estar convencidos. Lo más hermoso es escuchar la voz de Dios. Y mire que Dios me ha dado órdenes que mucha gente me ha dicho: no lo hagas, pero yo estoy convencida porque el tiempo que tenemos de entrenamiento es un poco largo y el Señor se asegura de que tú conozcas su voz. Y cuando tú conoces en parte la voz de Dios o cómo Dios habla contigo, porque la voz de Dios puede ser diferente para cada ser humano, la forma en la que Él se comunica contigo, cuando tú logras entenderlo, pues ya tú no andas hacia la loca tirando, como dicen por ahí, patada de ahogado, sino que tú sabes cuando Dios habla contigo y sabes también cuando no habla. Hay veces que yo he escuchado voces que digo: el Señor te aleje, quien quiera que seas, porque no te voy a oír. No digo Satanás porque no sé si es un ángel, otra digo: no te voy a escuchar, porque mi Padre no te está mandando. Entonces eso tenemos que tenerlo muy pendiente. Mantener el equilibrio. Verifica tu vida. ¿En qué me estoy desequilibrando? Estoy descuidando mi familia, estoy descuidando mi esposo, estoy descuidando mi cuerpo físico, estoy descuidando mi vida espiritual. ¿Qué estoy haciendo que me puede llevar a un desequilibrio? Estoy escuchando demasiado voces y creyendo que Dios me está hablando 24/7, todos los días, toda la noche, a toda hora, a todo momento, y que me está mostrando todo. Tienes que ir y decir: espérate, ¿qué me está pasando? Voy a tratar de controlarlo y verificar que sea Dios que lo esté haciendo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tu pueblo, Dios eterno. Proclamamos tu palabra sobre ellos, que sea tu Espíritu Santo fluyendo, que tu gracia fluya. Mira a aquellos, Dios mío, que estén en tormento, que estén en algún momento en desequilibrio, que sea tu Espíritu Santo guiándoles y que tu gracia fluya a favor de ellos en el nombre poderoso de Jesús, y que toda la gracia del cielo sea sobre ellos. Aquellos que padecen delirio de persecución, aquellos que su mente los ha hecho creer que son más santos que los demás. Trae equilibrio, trae compasión, trae amor, trae misericordia. Ayúdalos a tener una vida espiritual saludable en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, shalom.